Vamos a ver un mensaje titulado Jesús nuestra Pascua. ¿Cómo se llama el mensaje esta tarde? Jesús nuestra Pascua. Abra su Biblia en el libro de Éxodo, por favor. Vamos a ir a Éxodo capítulo 12. Éxodo 12, Jesús nuestra Pascua. No hemos dicho nuestra declaración de fe, ¿verdad? Si quieren, encuentren Éxodo 12 y quédense sentados porque es un poquito extenso el pasaje. No lo voy a poner de pie, pero antes de leerlo, vamos a decir de memoria nuestra declaración de fe. No va a aparecer en pantalla. Tal vez de este lado algunos la puedan leer ahí, si tienen buena vista. Pero hay que aprendérsela de memoria, ¿verdad? Éxodo 12:3. ¿Me dice amén cuando lo tenga? Ya la mayoría lo tiene. Éxodo 12:3. La declaración de fe comienza diciendo, soy un hijo de Dios. A ver, dígala conmigo. 1, 2, 3. Soy un hijo de Dios. Estoy ante el trono de la gracia, soy completamente perdonado, bendecido, favorecido. ¿Y qué más? Muy amado por el Dios de los cielos. Gracias, Jesús. Vamos a leer Éxodo 12:3, dice así: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres. Un cordero por familia. ¿Cómo dice al final? Un cordero. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. A ver, lea conmigo los detalles del cordero. Dice el 5, el animal será como, sin defecto, ¿qué más? Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Y ese día qué va a pasar? Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, ¿y qué tienen que hacer? Y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne, ¿cómo, iglesia? Asada al fuego. Y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino como, otra vez, asada al fuego. Su cabeza, ¿qué más? Sus pies, ¿qué más? Miren los detalles, la Biblia no da detalles por gusto. Vamos al 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, ¿qué tienen que hacer? Ok, sigamos. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en los pies, vuestro bordón en vuestra mano, lo comeréis ¿cómo? Ahora dice, ¿es la qué de Jehová? La Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Último versículo, léalo fuerte. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, ¿y qué dice? Otra vez, y veré la sangre, pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias porque te tenemos a ti. Tú sos el tesoro más grande de nuestra alma, de nuestro corazón. No son los bienes materiales. Quítanos el afán por lo material, la preocupación. Gracias por esta pausa que hemos hecho, incluso de nuestras labores, para estar aquí en tu casa, recordando lo más importante, y es que te tenemos a ti, Señor. Tu sangre, como decían esas alabanzas, nos perdonó, nos transformó, nos limpió. Hay poder en la sangre de Cristo. Y esta tarde como iglesia te agradecemos, Señor, que nos dejes esta gran oportunidad de ser ministrados. La verdadera vacación del alma, que es tu presencia, es adorarte, es la oración. Señor, venimos delante de ti, cada uno con diferente situación. Tú las conoces. Háblanos. Pídale a Jesús que le hable esta tarde. Háblanos, Señor, a través del Espíritu Santo. Usa ese instrumento humano. Quien sea que predique aquí, siempre predícanos tú, Jesús, porque queremos oír tu palabra y sobre todo recibirla con un corazón sincero, con un corazón sencillo, con mansedumbre, con atención. Aparta todo ruido, toda distracción. Y lo último que te pido es
que acompañes esta prédica con el poder sobrenatural, poder de lo alto, Señor, trayendo convicción, trayendo transformación a la mente. Renueva nuestro entendimiento. Danos fe en el corazón para poder creer y hacer esta palabra, que seamos hacedores y que hayan milagros en medio de nosotros mientras oímos con fe. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia dice amén. Pues hermanos, este pasaje narra la 10ª plaga. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel había sido esclavo cuántos años en Egipto? Más o menos unos 400 años, esclavos en Egipto. Y ahora el Señor ha enviado a Moisés y a través de Moisés va a liberar al pueblo de la esclavitud. Y han habido ya 9 plagas, todas ellas son juicios de Dios. Es la ira de Dios viniendo sobre este pueblo de Egipto que había oprimido tanto tiempo al pueblo de Dios. Eran juicios por su dureza, por su maldad, por su idolatría. Ahí se menciona que está juzgando, cada plaga era un juicio contra uno de los dioses falsos de Egipto. Pero en la 10ª plaga, hermano, iban a morir los primogénitos y el Señor da instrucciones a Moisés y le dice: mira, la manera de ser salvos de la 10ª plaga es que tienen que celebrar la Pascua. A ver, diga conmigo, Pascua. Ahorita en Semana Santa los cristianos celebramos la Pascua cristiana. ¿Y qué significa la palabra Pascua? La palabra Pascua, hermano, viene del hebreo Pesaj, con J al final. Así como pesa, pero con J al final. A ver, digan conmigo, Pesaj. El Pesaj, la Pascua, la palabra Pesaj en hebreo quiere decir saltar o quiere decir pasar. En otras palabras, el Pesaj es cuando Dios se saltó algunas casas y no pasó trayendo el juicio por ellas. Es cuando Dios pasó de largo. Así que la Pascua, una buena traducción sería pasar de largo. Resulta entonces, hermano, que iban a morir los primogénitos de todos allá en Egipto, de los animales, firstborn, ¿verdad? Los primogénitos del animal y del humano. Los primogénitos, hermano, incluso de los siervos más sencillos. Dice la palabra que esa noche no hubo ni un hogar que no estuviera de luto. Murieron hasta en la casa del faraón, el primogénito del faraón. Iba a venir una plaga terrible. Esa era la 10ª plaga, era juicio de Dios por su idolatría, por la opresión del pueblo, por su dureza de corazón, por su maldad. Mire, Faraón era un hombre durísimo de corazón y había ofrecido varias veces: vaya pues, váyanse a adorar a su Dios, y luego a última hora, cuando le quitaban la plaga, lo volvía a retener y no dejaba ir al pueblo. Así que iba a venir ese juicio, pero al pueblo de Dios le dan la instrucción que tenían que celebrar la Pascua. Y la Pascua es entonces, hermano, simplemente el sacrificio de un cordero por familia. Puede decir conmigo, un cordero por familia. En cada casa, a menos que fuera muy chiquita la familia, podía compartir con el vecino más inmediato, si eran 2 familias chiquitas, pero normalmente era un cordero por familia y ellos tenían que hacer algo con la sangre. Ahí vimos las instrucciones, ¿verdad? Para que hubiera una señal externa de esa sangre, y adentro tenían que hacer algo con el cuerpo del cordero, ¿verdad? Ahí vimos ya algunas instrucciones que vamos a ver en la prédica más en detalle. Y cuando pasara el Señor, muchos dicen el ángel de la muerte, pero bíblicamente era el mismo Dios que dice: yo veré la sangre y pasaré de largo y ya no voy a ejecutar mi juicio. Mire, es importante que sepamos que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén? Es un Dios justo y tarde o temprano sobre la humanidad entera. Cuando usted ve un pasaje así difícil donde hubo juicio de parte de Dios, eso nos debe hacer recapacitar, hermano, que a final de los tiempos va a haber un día de Jehová donde Él va a volver a venir y va a juzgar la humanidad por su dureza, por su idolatría, por su maldad, por su pecado. Pero ¿qué pasaba en aquellas casas donde estuviera la sangre del cordero? Simplemente que pasaba de largo. Donde había sangre en los dinteles, dice el Señor: yo pasaré de largo y no va a haber plaga en esa casa. Por supuesto, todos los israelitas obedecieron, ¿verdad? Y mire, la sangre de ese cordero fue tan poderosa, hermano, que trajo mucho más que solo salvación de la muerte. Gracias a la sangre del cordero, la muerte no pasó en los hogares del pueblo de Dios. Pero también gracias a la sangre del cordero, al siguiente día ya no eran esclavos. ¿Cuántos creen que el Señor nos hace libres y ya no somos esclavos? Dice la palabra: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará. ¿Y quién es la verdad? Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que esa sangre de ese cordero de la Pascua es mucho más que solo salvación. Les trajo libertad. Ya no fueron esclavos. No solo eso,
Ya vamos a ver durante la prédica que también esa misma sangre de ese cordero hizo que salieran de ese lugar con sanidad divina. Salieron de ese lugar sanos. Todos los que salieron de Egipto, más de 1 millón de personas, emprendieron un viaje nada fácil en el desierto. Iban a pasar años ahí, pero el Señor les dio salud sobrenatural. No solo eso, dice que no salieron pobres. Y yo le quiero hacer una pregunta. Ellos en lo natural habrán sido personas adineradas ahí en Egipto. No, ¿qué eran? Esclavos, no tenían derecho, ni siquiera se le puede llamar trabajo. Eso que tenían era trabajo forzoso, solo para no morir, solo para ser azotados y para cumplir la cuota y que pudieran tener alimento, solo para sobrevivir. No estaban viviendo, estaban sobreviviendo, pero la sangre de ese cordero. Yo no sé si usted ya puede captar conmigo esta tarde de quién en realidad nos está hablando el Cordero Pascual, hermano. ¿A quién representa ese corderito de la Pascua que iban a sacrificar? Representa a nuestro Señor. Diga conmigo: Jesús, el Cordero Pascual, me libra de todo mal. ¿Lo puede decir conmigo? Jesús, el Cordero Pascual, me libra de todo. Hágame un favor y dígaselo a la persona que tiene a la par, dígaselo de memoria: Jesús, el Cordero Pascual, te libra de todo mal. Y si usted no tiene a nadie cerca, hágase así: el Cordero Pascual te libra de todo mal. Hermano lindo, mientras los judíos, hace 2024 años aproximadamente, hoy que estamos celebrando en Semana Santa, que hace 2024 años, mientras el pueblo judío celebraba la Pascua, mire qué tremendo, cabalito cayó el sacrificio de Jesús en la fecha que se tenía que celebrar la Pascua. Por eso les liberaron a Barrabás, porque en la fiesta de la Pascua se acostumbraba que las autoridades romanas liberaran un preso. Eso tenía que ver con una costumbre de los judíos, de decir, así como nosotros fuimos liberados de nuestra prisión en Egipto, cada Pascua le pedían a Pilato que les liberara un preso. Así que coincide, cabal, cuando los judíos están sacrificando sus corderitos que no les podían traer salvación, nuestro Señor Jesús, el Cordero Pascual, estaba derramando su sangre en la cruz del Calvario por usted y por mí. Quiero pedirle un favor: ponga su mano en Éxodo para que no lo pierda. Los que tienen Biblia de papel, pongan la mano en Éxodo, no lo pierdan, o un separador, ¿verdad? Y váyase rápido a Corintios 5. Los que tenemos Biblia digital, nos va a tocar regresar después a Éxodo. Váyase primero a los Corintios 5. Vamos a ver brevemente ese pasaje. Mire el apóstol Pablo cómo confirma que Cristo es nuestro Cordero Pascual. No son inventos nuestros, ¿verdad? De ver a Jesús en el Antiguo Testamento, es que el Nuevo Testamento lo confirma. ¿Ya lo tiene? A ver, digan amén los que ya lo hallaron. Vale, dice así: limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis ¿qué? Nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que ¿qué dice? Que es Cristo, ya fue sacrificada. Tengo la impresión que voy un poco rápido y algunos no lo habían hallado. Amén. Así que lo vamos a volver a leer. Primera los Corintios 5, 7. Hasta yo estoy mal acostumbrado a la pantalla, ¿verdad? Y mire, la ventaja de la pantalla es que ahí a veces se queda más la frase cuando uno la ve. Solo de vez en cuando vamos a hacer este ejercicio, ¿verdad? Pero dice así: limpiados, léalo conmigo: limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Ahí el apóstol Pablo estaba exhortando a los corintios porque estaban viviendo vidas como que no fueran cristianos, o más bien estaban tolerando a uno que decía que era cristiano y al parecer sí lo era, pero había caído en un pecado tan grave y tan escandaloso que tenía que ver con inmoralidad sexual, con incesto, que dicen que ni aún en el mundo, aún entre los inconversos, no se oía algo tan escandaloso. Y el apóstol Pablo les está diciendo: no es buena su jactancia, ¿verdad? Tienen que poner a ese tipo en disciplina, retírenle un ratito la amistad, ¿verdad? Había todo un proceso disciplinario. Pero lo que yo quiero rescatar ahí es que Pablo está diciendo que Cristo es nuestra Pascua. Y por eso, dice, los cristianos deben de vivir de tal manera que se nota que han puesto su fe en Jesucristo. Hermano lindo, Jesucristo es nuestro Cordero Pascual y Él nos libra de todo mal. Por eso celebramos la Santa Cena. Cada vez, mira, al final vamos a tomar los dos elementos de la Santa Cena. Y yo quiero decirle que los primeros
en celebrar la Santa Cena, digamos, la Santa Cena, si se le puede decir así, fueron estos israelitas el día de la 10ª plaga, los que tomaron la Pascua. Cada casa ahí en Gosén, donde vivían todos los israelitas, tenían la sangre del cordero y tenían el cuerpo del cordero. Hoy al final del culto usted y yo vamos a tener dos elementos, uno que representa la sangre del cordero, diga conmigo la sangre del cordero, y el otro que representa el cuerpo, digan conmigo el cuerpo del cordero. Desde entonces Dios ya estaba anunciando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y así como esa sangre marcó los dinteles de las puertas, hoy que usted se tome la Santa Cena, recuerde que la sangre de Cristo te ha marcado, sos propiedad del Señor. Recuerde que el enemigo no te toca porque Cristo te ha marcado. Ahora usted tiene entrada a un nuevo y mejor pacto. Cuando usted esté comiendo ese pan, es como que estuviéramos ahí con los israelitas, comiendo ese cordero asado al fuego y recibimos todos sus beneficios. Dice la palabra, no olvides ninguno de sus beneficios. No limitemos el sacrificio de Cristo, es infinito en alcance y en valor. Algunos dicen, no, si solo trae perdón de pecados, pero el salmista decía, Él es quien perdona todos tus pecados, pero ¿qué más dice? También es el que sana todas tus dolencias, también es el que rescata del hoyo de tu vida. Y oiga esto, me emociona, te corona de favores, ¿sí? Mire, el Hijo de Dios, el Cordero Pascual, fue atravesado con una corona de espinas para que usted y yo seamos coronados de favores y misericordias. Dele gracias a Jesús porque Él es su Cordero Pascual. Y hoy que tomemos la Santa Cena, veámonos como esos israelitas, tranquilos, seguros que la ira de Dios no va a venir sobre ellos. ¿Cómo han de haber dormido esos israelitas? Pues quizás a lo mucho emocionados porque ya venía el día de su libertad. Pues ¿sabe qué, hermano? Usted y yo tenemos que vivir con esa gratitud permanente porque el Señor nos ha marcado con su sangre. Como Cordero Pascual, Cristo es totalmente superior a todos los corderitos del Antiguo Testamento. Para empezar, hermano, los corderitos del Antiguo Testamento solo apuntaban a un cordero verdadero, al Cordero de Dios que iba a venir algún día. No podían de verdad limpiar el pecado. ¿Y sabe cuál es la prueba? Que eran un montón de corderos. Se tenía que seguir haciendo sacrificio y seguir haciendo sacrificio. Cada vez que una persona fallaba, ya se le daba la instrucción que tenía que llevar un sacrificio y entonces su pecado, oiga bien, en el antiguo pacto, su pecado iba a ser temporalmente cubierto. Pero Cristo con un solo sacrificio, Él quita el pecado de la vida del cristiano. Dice amén. ¿Cómo dice la Biblia? Ahí viene, dijo Juan el Bautista, ahí viene el Cordero de Dios, que ¿qué? Que quita, no solo cubre temporalmente. Cristo es superior en alcance también. Porque por ejemplo en el Antiguo Testamento los corderitos tenían un alcance limitado. No era que un solo cordero, por ejemplo aquí un cordero bastaba para una familia. Pero a veces, hermano, en el Antiguo Testamento un cordero bastaba para una persona. O sea, el alcance del cordero del Antiguo Testamento era limitado. ¿Se acuerdan allá en el Génesis? Cuando Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, dame a Isaac, a tu único, al que amas, al hijo de la promesa, quiero que me lo ofrezcas en sacrificio. Por supuesto, desde entonces Dios estaba predicando que un día Él iba a dar a su hijo, al hijo que Él amaba. ¿Cuántos dicen amén? Toda la Biblia nos habla de Jesús. Pero mire, yo no sé si usted se acuerda que cuando ya iban a sacrificar a Isaac, porque Abraham creyó a Jehová y obedeció, y cuando ya lo iba a sacrificar, desde el cielo una voz que le dijo, no le hagas daño al muchacho, porque ahora conozco que me ama. No me rehusaste a tu hijo, a tu único. Y dice que en ese momento Abraham volteó a ver y vio un cordero trabado por los cuernos en un zarzal. Se parece a la escena de la corona de espinas, ¿verdad? El cordero con ese zarzal aquí, por eso dice la palabra, por eso dice Jesús, Abraham vio mi día y se regocijó. Probablemente es porque Abraham vio ese tipo de Cristo, ese cordero. Pero mire, ese cordero es limitado en alcance. Un cordero solo bastó para salvar a una persona. Así que ya tenemos un cordero por una persona. Dígalo conmigo, un cordero por una persona. Luego en Éxodo tenemos un cordero por familia. Dígalo, un cordero por familia. Si seguimos leyendo el Antiguo Testamento, a lo mucho vamos a llegar al Yom Kippur, el día de la expiación. Eso está en Levítico, donde era un cordero por la nación. El día de la expiación
el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con un sacrificio primero para él, ahí está un cordero por persona, y luego un sacrificio para expiar los pecados de toda la nación. Pero nunca vamos a ver que un corderito del Antiguo Testamento con un solo sacrificio sea suficiente para quitar los pecados de toda la humanidad. Pero nuestro Cordero Pascual, el Señor Jesucristo, Él es superior. De una vez y para siempre, Él borró tus pecados. Y no solo tus pecados. Dice Juan que Él es la propiciación, no solo por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. Cristo es superior como Cordero. Diga por favor conmigo: Jesús, el Cordero Pascual, me libra de todo mal. Así que gracias al sacrificio de Cristo tú has sido perdonado de tus pecados. Un par de amenes casi no se alegran. Gracias al sacrificio de Cristo todos tus pecados han sido perdonados. Has sido librado de la muerte. La ira de Dios ya no está sobre ti. Y ¿sabes qué? Ya no eres esclavo del pecado. Dice la palabra de Dios que si estás luchando con algo, dice que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Ya no estamos bajo el antiguo pacto de la ley. Hoy estamos bajo el pacto poderoso de la gracia que nos da el poder del Espíritu Santo. Ya no tiene usted por qué ser esclavo del pecado. Y todo es gracias al Cordero Pascual. Él es el Cordero Pascual que nos libra de todo mal. Gracias al Cordero Pascual, ahora las bendiciones te persiguen. ¿Sabía usted que Él quitó la maldición? Ya no estamos bajo maldición. Y si ha quitado la maldición, quiere decir que ahora las bendiciones del justo nos persiguen. Y todo es gracias a nuestro Cordero Pascual. Quiero que veamos rápidamente 4 detalles del Cordero Pascual. Aquí en Éxodo 12, regrésese por favor a Éxodo 12. Si no lo tiene frente a usted, este es momento de correr rápido a Éxodo 12 y ahí nos vamos a quedar. Éxodo 12 del 3 en adelante, ahí téngalo frente a usted. Si usted acostumbra a subrayar, vamos a enfocarnos en 4 detalles del Cordero Pascual que nos hablan de Jesús. Eso es lo lindo, hermano, de tener al Espíritu Santo. ¿Cuántos sabían que usted y yo tenemos al Espíritu Santo siempre viviendo en nosotros? Amén. El pueblo de Israel no tenía esa ventaja. Incluso, ¿sabe usted que los judíos tienen el mismo Antiguo Testamento que nosotros? ¿Cuántos sabían eso? Tenemos el mismo Antiguo Testamento. Solo que ellos cuando lo leen, dice la Biblia que tienen un velo porque no tienen al Espíritu Santo. Y como tienen un velo, no entienden que el Cordero Pascual en realidad nos habla de Jesús. Pero hoy con ayuda del Espíritu Santo, ¿qué dice la Biblia? Que donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Ahí el velo ha sido quitado. Usted y yo podemos ver a Cristo en Éxodo 12. Y vamos a ver detalles del Cordero Pascual que quizás no se dicen en el Nuevo Testamento. Pero es que mire, al cristiano Dios le ha dado el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dice amén. Y si nos ha dejado toda la Biblia, por eso es que vamos leyendo un capítulo diario de toda la Biblia. Ahorita acabamos de leer Números y ahí vemos cómo aprendemos más de Jesús viendo con ojos del Espíritu Santo algunos pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ahí en Éxodo 12:5, a mí me llama la atención cómo dice que lo primero que vamos a ver hoy es que el Cordero tenía que ser 100% sin defecto y sin mancha. Léalo conmigo, dice: el animal será ¿cómo, iglesia? Sin defecto. A ver, digan sin defecto. ¿Y qué más dice? Macho de 1 año. Y lo tomaréis de las ovejas o de los cabras. Si usted llevaba un sacrificio de un corderito enfermo, o de un corderito manchado, o de un corderito viejo, no servía el sacrificio. Tenía que ser un cordero perfecto y sin mancha, un cordero joven, un cordero, digámoslo así, sano. ¿Por qué, hermano? Porque en realidad ese corderito estaba apuntando al Cordero de Dios que iba a venir, y nuestro Señor Jesús es 100% sin mancha y sin pecado. ¿Cuántos sabían que Cristo en su humanidad nunca pecó? Cuando Cristo vino a este mundo siendo Dios, se hizo hombre. Y todos los hombres somos pecadores. Sin embargo, Cristo es el único hombre sobre la faz de la tierra que jamás pecó. Oiga, hermano, nuestro Señor Jesús nunca pecó ni de palabra, ni de pensamiento, ni en su corazón, ni de acción, ni de omisión. Eso se le llama la impecabilidad de Cristo.
Él es el Jesucristo, el justo, dice la palabra. ¿Y por qué es importante? ¿Acaso solo es un dato teológico eso, verdad? Que el cordero tenía que ser sin mancha porque Cristo Jesús es sin mancha. No, hermano, no solo es un dato teológico. Lo que pasa es que solo un cordero sin pecado podía pagar por nuestros pecados. Dice amén. Es decir, imagínense si Jesús, bueno, aún en su nacimiento fue sin pecado. Porque Jesús tuvo un nacimiento virginal. Y nacimiento virginal significa que no se contaminó con el ADN pecaminoso o caído que el papá le transmite a los hijos, se transmite a través de la sangre del papá. Pero como no participó un papá humano, sino que está comprobado que él es un hijo de Dios por obra del Espíritu en el vientre de la Virgen María. Amén. Pero no solo cuando nació fue perfecto, sino durante toda su vida el Señor Jesús fue perfectamente obediente. ¿Y sabe lo importante de eso, hermano? Que si Jesús no hubiera sido perfecto, cuando va a la cruz, Él hubiera pagado solo por sus pecados. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento, antes de entrar con la sangre de la expiación, primero mataba otro corderito, primero por él, porque él sí era pecador. Y después podía entrar a hacer expiación por el pueblo. Pero Cristo Jesús, siendo perfecto, hermano, con su propia sangre, Él entró y pagó por todos tus pecados en la cruz del Calvario. Tú has sido lavado de todos tus pecados porque usted y yo somos imperfectos. ¿Cuántos dicen amén? Pero hemos puesto nuestra confianza en el único perfecto, en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, hermano, que entonces nos podemos acercar confiadamente. Mira, hay personas que por sus regadas, como dice el rótulo, antes de irse, le encargo que lo vea, que le tome foto, que lo suba a las redes sociales. El Señor te ama a pesar de tus regadas. Y eso que tienes muchas, poquitos amenes. A pesar de tus defectos de carácter, el Señor te ama y te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia. ¿Sabe por qué? Porque si Él no tiene pecado, no solo es poderoso para perdonar, Él te puede dar el poder para que venzas tu debilidad. Dice la palabra, no lo busque, pero recordemos como dice Hebreos 4, que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin, oiga, la impecabilidad de Cristo no lo hace duro contra nosotros, no lo hace inmisericordia, no. Dice que se compadece de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice, por lo tanto, acerquémonos, ¿cómo dice? Confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. ¿Y qué más? Y hallar gracia para el oportuno. O sea, si sabes que tienes un cordero sin mancha, un cordero perfecto, primero dale gracias porque tenés el perdón de todos tus pecados. Pero segundo, cuando falles, búscalo. Cuando falles, acércate. No seamos, hermano, como los del antiguo pacto, como Adán y Eva, que cuando fallaron se escondieron porque no conocían la misericordia, no conocían el sacrificio. Usted y yo, cuando fallamos, vamos confiadamente, porque solo en el Señor tenemos esperanza y tenemos salvación. Solo un cordero así, perfecto, era la esperanza de los que somos imperfectos. Dice amén. Y si no, ¿cómo se iba a salvar? Usted sabe que el Señor lo crucificaron al lado de dos malhechores. Y aún ahí seguían ultrajándolo y seguían retándolo, decían, bájate pues, y que no, que tú salvabas a todos y no te puedes ni salvar a ti mismo, ¿verdad? Y se unían a todas esas voces que ultrajaban al Señor. Pero hubo uno de ellos que fue tocado por el Espíritu Santo. Y en ese momento dice la palabra categóricamente que se salvó. Y estaba ese malhechor así y regañó al otro y le dijo, deja de estar ultrajando al Señor, ni aún en la misma muerte tenés temor. Nosotros, dijo, a la verdad, justamente padecemos. ¿Qué estaba diciendo? Soy pecador. Pero él nada ha hecho. Injustamente, oiga, reconoció que era el cordero sin mancha y luego le pidió. Ahí están los elementos de la salvación. Soy pecador, Él es mi Salvador. Y luego le dijo, acuérdate de mí. ¿Qué le dijo? Cuando vengas en tu reino. Y dice el Señor, de cierto, oiga, esas palabras no hay lugar a duda. No son vacilantes, ¿verdad? De cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Solo la fe en un cordero perfecto, pero misericordioso,
me puede dar salvación. Por eso, hermano, es importante que usted ponga su fe en Jesucristo, que no se vaya hoy de este lugar sin entrar en esa casa que tiene los dinteles con la sangre. Ese es un ejemplo de la iglesia, es un símbolo de la iglesia. La casa marcada por la sangre es la iglesia de Cristo. Entre a la casa, por favor. A ver, tóqueme al vecino y dígale: entre a la casa. Porque si daban las 12, ¿qué pasaba en Egipto? Si daban las 12 de la noche y pasaba el Señor con ese juicio y había alguien afuera de la casa, el juicio venía sobre él. Tenías que estar adentro de la casa donde estaba marcado con la sangre. Y hermano, quiero decirle que va a haber un día, por eso le decía, es lindo hablar del amor de Dios, pero hay que hablar que también va a haber un día de Jehová contra la maldad, contra la dureza de Egipto, que es el mundo. Va a venir el juicio de Dios. Tarde o temprano el Señor va a hacer justicia. Él es un Dios justo y santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted y yo no tenemos que tener ese juicio si estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Pero no te vayas de este lugar sin haberle pedido al Señor que limpie tus pecados. Como ese malhechor que estaba ahí, que dijo: Señor, acuérdate de mí. ¿Por qué no le dice esta tarde: Señor, soy pecador, pero acuérdate de mí? Creo que tú eres poderoso para salvar. Si usted alguna vez tiene dudas si un ser querido suyo es salvo o no, cuando Elías estaba chiquito, mi hijo mayor que tiene 16 años, aquí tengo el privilegio de tenerlo conmigo esta tarde, me acuerdo que dijo que se quería bautizar, pero tenía como 9 añitos. Y yo dudaba si de verdad ya había creído. El único requisito bíblico para bautizarse en agua es que usted de corazón haya creído que el Señor ha perdonado sus pecados. Y me acuerdo que le hice una pregunta y se la quiero recomendar. Mire, hágale estas preguntas a sus hijos, aunque sean hijos grandes o sean hijos chiquitos, aunque ahorita los ve que nada que ver con el Señor, pero la palabra de Dios no regresa vacía. Hoy quiero decir eso de nuevo, tal vez alguien lo tiene que oír. Ahorita lo ves lejos, pero la palabra de Dios no regresa vacía. Así que mire, es momento de ir y preguntarle. Y le dije: Elías, mira, supongamos, hijo, supongamos, bien feo el ejemplo que te voy a dar, pero imagínate que algo pasara, tuviéramos un accidente y tú murieras hoy. Y llegas al cielo y estás allá y te hacen la pregunta: mira, aquí al cielo solo entra gente sin pecado. ¿Cuántos sabían que no hay pecado en el cielo? Amén. Ahí está el Dios santo, justo, perfecto, 3 veces santo. Aquí solo entra gente sin pecado. ¿Por qué te tenemos que dejar entrar? Hágale esa pregunta a su ser querido. Si usted tiene dudas si es salvo o no es salvo, si entiende el evangelio o no, y escuche la respuesta. Y va a decir: bueno, es que yo no le he hecho tanto daño a nadie. Oh, cuidado, porque la esperanza está puesta en sus obras. Y el israelita, ¿qué es lo que tenía que hacer? No eran sus obras, tenía que estar adentro de la casa, donde estaba la sangre. Amén. La mirada estaba puesta en la sangre del cordero y no en el pecador. Entonces le hicimos esa pregunta al Chelito y me acuerdo que respondió y dijo: papi, volteó a ver a un lado, que la mamá no lo estuviera oyendo, volteó a ver al otro, se me acercó al oído y me dijo: soy pecador. Yo sé, le dije: ¿saliste a tu mamá? No, mentira. No, salió al papá y el papá es peor que él en todo. Pero recuerdo que me dijo: soy pecador, y vio para abajo así como triste por su pecado. Pero recuerdo que dijo estas palabras: yo le diría que me dejen entrar, porque a pesar que yo soy pecador, yo he creído, con esa palabra, yo he creído en uno que no es pecador. Yo he creído en Jesús y Él pagó por mis pecados. Hermano, esa noche dormí como el papá más feliz del mundo. Esa noche dormí seguro, como dice la palabra: yo y mi casa serviremos a Jehová. A los días se bautizó Elías, a los días se bautizó Jorgito, y gracias al Señor los dos son siervitos de Dios, no perfectos, pero lavados con la sangre de Cristo. Y hoy usted puede tener esa misma seguridad, su familia puede tener esa misma seguridad. Y si usted dice: pero yo no le hablo a mi familia, o ellos no me hablan a mí, no menosprecie el poder de la oración, el poder de la intercesión, porque el Señor escucha las oraciones de los papás. ¿Cuántos dicen amén? De los abuelos, de los hijos, de los cónyuges. No menosprecie el poder. Si usted ya recibió a Cristo, asegúrese de que otros entren en la casa marcada con la sangre antes que llegue el día de ese juicio. Y además, hermano, ¿cómo han de haber dormido esa noche los israelitas?
han de haber descansado, porque ya la sangre estaba en las puertas. Hoy le quiero decir a alguien: alabe al Señor y descanse en Cristo. Si tú ya le recibiste, Cristo ha pagado por todos tus pecados. Descanse en Él, deleítese y acuda a Él, a ese Cordero sin mancha, cuando usted esté batallando con una debilidad. Lo segundo que me llama la atención, mira el versículo 7, tenían que rociar la sangre en los postes y en el dintel. Y dice el 7, lea conmigo, estamos en Éxodo 12, ¿verdad? Éxodo 12, 7, dice: y tomarán la sangre y la pondrán, ¿a dónde, iglesia? En los dos postes. ¿Y dónde más? La parte de arriba de las casas que lo han de comer. Váyase al versículo 13, por favor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre. ¿Y qué dice el Señor? Ahí está la Pascua. Pasaré de vosotros y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra. ¿Por qué iba a pasar del Señor de largo cuando viera la sangre? Porque la sangre quería decir: aquí en esta casa ya murió alguien. Acuérdese que dice que la paga del pecado es muerte, y la sangre decía: aquí ya murió alguien. Entonces el Señor decía: bueno, ya vino el juicio en esa casa sobre un cordero inocente, ahí está la sangre. La Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y ahí ya se había derramado la sangre. Ahora yo le quiero hacer una pregunta: ¿usted cree que toda la gente dentro de esa casa era perfecta? ¿Habrá sido que había gente sin pecado allá adentro? No, era un pueblo difícil. Cuando le dijeron a Moisés: vas a ir ante el faraón y vas a liberar a mi pueblo, tenía más miedo del pueblo que del faraón. Y decía: Señor, pero ¿cómo voy a hacer para que me crean? ¿Cómo les digo que quién me envió? El gran yo soy. Mira, aquí están las señales. Muchas de esas señales eran para el pueblo primero y después para faraón. No era un pueblo fácil. Lo vemos después en el desierto dando guerra, y se desviaron con la idolatría de los becerros, ¿verdad? Del becerro de oro, cosas que habían aprendido en Egipto. En las casas marcadas por la sangre no había gente perfecta, había gente perdonada. Igual que en Cephal Church. Aquí no hay gente perfecta. Usted y yo somos imperfectos, pero hemos sido marcados por la sangre de Cristo. Y cuando Cristo te mira, no te ve en tu pecado. Él mira en ti la sangre que es mejor que la de los corderos. Dele un aplauso al Señor. Cephal Church. Te tengo noticias, Cephal Church. La muerte pasó de largo de esta casa. Tú no estás en tus pecados. La Pascua, ¿verdad? El Señor pasó de largo. ¿Sabe por qué? Porque hay una sangre más preciosa que la de los corderos, y es la sangre de Cristo nuestro Señor. ¿Por qué decimos que la sangre de Cristo es más preciosa que la de los corderos? Parece obvio, pero en realidad hay una razón que el Señor nos quiere recordar esta tarde. Yo no sé si usted ya vio que como no está la pantalla, no están los versículos, hay un hermanito de esta iglesia que todos los domingos Dios usa para poner los versículos. Y no sé si ustedes han oído que yo le digo a cada rato: a ver, fulanito, ¿cómo le digo? Coqui. Sí, ya se lo pueden, ¿verdad? A ver, Coqui, poner en los versículos. Quiero que le demos un aplauso de cariño esta tarde a Jorgito, a Coqui. Por favor, te voy a invitar. Vení un ratito, papito. Este es Coqui, que nos pone los versículos. Este es Coqui, que nos pone las letras de las alabanzas. Y ya me pasó Coqui, mire. Hace poco era mi Jorgito chiquito, y ahora ya me pasó su deporte favorito. ¿Es él? Fútbol y básquet. Fútbol. Decilo duro para que te oigan los hermanos. Fútbol y el básquet. Ya vio que ronco está Jorgito. Así que mire, aquí tengo a Jorgito. Yo le pedí que hoy me... Hacete para acá para que te vean los hermanos de allá también. Yo le pedí que hoy me ayudara Jorgito. Está soltero, hermana. No, tiene 13. Ahí donde lo ve, tiene 13. El otro tiene 16 y está de este tamaño, ¿verdad? Pero fíjese que en el Antiguo Testamento, cuando uno había pecado, vamos a pedirle a Jorgito que sea nuestro corderito. Tamaño corderón. Jorgito el corderito. Entonces, si yo había pecado, yo era el pecador, y yo tenía que hacer esto. Si había pecado, yo tenía que llevar ante el sacerdote un corderito. A ver, ¿alguien tiene un cuchillo por ahí? No, un corderito como Jorgito. Y entonces yo como pecador, fíjese bien, como pecador yo ponía la mano encima del cordero. ¿Y sabe qué significa esta mano? Que ahora mi culpa es transferida al cordero. Amén.
este cordero inocente, mi culpa es transferida, pero también la inocencia. Miren qué linda la carita de Jorgito. Es inocente. Cuando esté adolescente me va a matar por esto. Pero lo compré para que pasara. Y entonces, ahora mire, la inocencia del corderito era transferida al pecador. Y ahora el israelita, después de ese sacrificio, después de esa sangre derramada, el israelita quedaba como inocente. Digan por favor, inocente delante. Y el corderito derramaba su sangre por el pecado del pecado. Démosle un aplauso a Jorgito, por favor. Muchas gracias, papito. Dios te bendiga. ¿Sabe por qué la sangre de Cristo es superior a la de los corderitos? Porque el corderito era inocente, pero no era justo. ¿Está conmigo, iglesia? El corderito nunca pecó, pero no había obedecido la ley. Pero ¿sabe cuál es la gran bendición que tenemos usted y yo? Que la sangre que se ha derramado por nosotros no es la de un cordero inocente. Usted y yo estamos mejor que los israelitas. Le voy a decir algo. Usted y yo estamos todavía mejor que Adán. Adán antes de pecar era inocente, pero no era justo. El israelita después del sacrificio quedaba como inocente, pero no quedaba como justo. Solo Jesucristo cumplió activamente, fue obediente. Él cumplió todos los mandamientos del Padre. Así que cuando usted y yo ponemos nuestra fe en Jesús, mis culpas son transferidas a Cristo. Cristo ya pagó por tus pecados en la cruz. Pero no solo eso, esa sangre también significa, iglesia, que ahora usted y yo somos vistos como justos delante de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Mejor que Adán, mejor que Israel, el cristiano es declarado justo por la sangre de Cristo que fue derramada en esa cruz. Dele un aplauso al Señor, porque hoy Dios te mira como justo. Así que acérquese con confianza, espere las bendiciones del justo, porque Él ya llevó nuestros pecados y nos ha dado su justicia. Otra cosa que llama la atención, hermano, mire el versículo 8, por favor, es que ese cuerpo del cordero tenía que ser asado. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué nos dice esos detalles en la Biblia? Porque mire el 8, dice, lea conmigo, y aquella noche comerán la carne, ¿cómo? Tenía que ser asada al fuego. Y panes sin levadura y hierbas amargas. Mira el 9 otra vez. Ninguna cosa de él van a comer cruda, ni tampoco cocida en agua, sino ¿cómo? Asada al fuego. ¿Y asada qué partes? La cabeza, los pies y las entrañas. O sea, todo el cuerpo del cordero, pero incluyendo la cabeza, incluyendo los pies. Es el cordero completo, incluyendo las partes de dentro. La Biblia no nos da detalles por casualidad. Si ha dejado esos detalles, ahí hay un mensaje para nosotros. ¿Sabe qué representa el fuego que asaba al cordero? ¿Por qué no podía ir hervido? ¿Por qué no podía ir crudo? Porque el fuego representa la ira de Dios. A ver, digan conmigo, la ira. Los norteamericanos dicen God's wrath, ¿verdad? Dios tiene ira. Dios es amor y dice que es lento para la ira, pero de que tiene ira, tiene. Y el fuego de la ira cayó. Yo quiero recordarle a alguien hoy que nuestros pecados, como dijeron durante la alabanza, tus pecados y mis pecados merecían la ira de un Dios santo. Amén. Usted y yo tuvimos que haber ido a esa cruz para pagar por nuestros pecados. Pero como fue Cristo, ¿sabe lo que pasó en la cruz? En la cruz del Calvario cayó el fuego de la ira de Dios. Algunos comentaristas incluso dicen que por eso es que Jesús dijo, tengo sed. Una de las palabras que Jesús dijo en la cruz fue, tengo sed. No solo porque estaba deshidratado, es porque el fuego de la ira de Dios había caído sobre él. ¿Cuántos sabían que Jesús en la cruz bebió la copa de la ira del Padre por nosotros? Decía, si es posible, dijo en el Getsemaní, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, hágase tu voluntad. Y cuando se tomó por completo la copa de la ira de Dios, Él dijo, consumado es. Hermano lindo, el fuego de la ira cayó sobre Cristo. ¿Y sabe lo que eso significa? Que por completo, desde la cabeza hasta los pies, como decía aquí los detalles, ¿verdad? De que el cordero tenía que ser asado al fuego, cabeza, pies y entrañas. Mire, uno de los primeros beneficios que usted y yo podemos recibir como justos por la fe, tenemos sanidad divina desde la cabeza hasta los pies y en las entrañas. Por su llaga fuimos nosotros curados. Yo no sé si usted sabía que hubo un milagro de sanidad divina esa noche. La sangre estaba en las puertas y la muerte pasó de largo, pero adentro se comían el cordero asado
y cuando se comieron ese cordero hubo un milagro de sanidad divina y salud sobrenatural. No es lo mismo, sanidad divina y salud sobrenatural. ¿Puede decir conmigo salud sobrenatural? Que si estás sano, sigas sano. ¿Cuántos quieren recibir salud sobrenatural para servir a Dios este año? Sanidad divina, si estás enfermo, recibas un milagro. Mire, sin perder Éxodo, hágame un favor para que estemos seguros y no tengan dudas. Vayan al Salmo 105, por favor. No pierda Éxodo y rápido vaya al Salmo 105. Mire cómo habla la palabra, cómo salió el pueblo esa noche. Por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Salmo 105 y váyase al 36, por favor. Hoy sí voy a dar tiempo porque quisiera que todos lo encuentren. Ya varios amenes. A ver, cuando lo tenga diga amén. 105, 36, ¿seguros? Amén. 10 segundos más, veo algunas paginitas. Bien, ahí estamos. Léalo conmigo. Dice, hirió de muerte ¿a quiénes? A todos los primogénitos en su tierra, la primicia de toda su fuerza. Y a los israelitas, ¿cómo los sacó? Lea, los sacó con plata y oro. Oiga, y no hubo en sus tribus. No, léalo de nuevo. Y no hubo en sus tribus. Mire el 38. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Y ahí sigue hablando que extendió una nube de día y columna de fuego de noche y todo lo demás. Regrésese a Éxodo, por favor. Y yo quiero que quede algo claro. Ese cordero pascual no es así nomás. Hermano, estamos hablando de nuestro cordero pascual, que no solo llevó nuestros pecados. En él tenés sanidad divina, y el hecho que se mencione desde la cabeza hasta los pies y pasando por los órganos internos. Hoy, mientras oyes este mensaje, hoy mientras tomes la Santa Cena, el Señor va a sanar a un montón de personas de enfermedades graves en este lugar. Créalo y recíbalo en el nombre de Jesús. Yo quiero dar un testimonio. Bien seguido yo les doy testimonios que me mandan al WhatsApp y que yo los comparto. Hoy les quiero dar uno propio, un testimonio propio. Desde que tengo memoria, en mis 25 años de edad, no, pero parece 25, no, en mis 43 años, ya voy a cumplir 44, no pasaban 4 meses sin que yo tuviera gripe. No era una cosa grave, excepto cuando me dio COVID, ahí sí fue fuerte, yo sentí que ya me iba con el cordero, ¿verdad? A mis 40 años fue eso, recién cumplido los 40 me dio COVID, no, rapidísimo pasa el tiempo, ¿verdad? En el año 2020 fue eso. Pero mire, desde niño, cada 4 meses una gripe bien puesta, cada 4, máximo 6 meses, o sea eran 2, 3, 4 infecciones al año, una gripe, una faringitis, una bronquitis, una cosa fuerte, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, yo quisiera que tú me sanes porque bien seguido me da esto. A veces, usted sabe que los pastores, los predicadores usamos mucho la garganta y más con los videos diarios, habían días que bien gangoso a la hora de grabar, ¿verdad? Pero el año pasado, quiero darles testimonio que empecé a conocer esto, que en Jesús no solo tengo perdón, que en Jesús también tengo sanidad. Y empecé a confesar las promesas de Dios sobre mi vida y sobre la vida de mi familia. Y confesarlas en voz alta, porque sería una lástima que diga, Él es quien sana todas tus dolencias, y nosotros limitemos al Cordero de Dios, que claramente está diciendo que en Él tenemos sanidad. Por su llaga fuimos nosotros curados. Así que todo el sufrimiento, desde antes de la cruz, los latigazos, dicen los comentaristas, su espalda se despegó, la piel se despegó, digamos, el pellejo, y se hizo como una sola llaga. Por eso la traducción correcta es por su llaga, no por sus llagas o por sus heridas, por su llaga. Se hizo una sola, ¡buf!, separado de la espalda, el rostro desfigurado, una inflamación, una cosa, ya no parecía humano, parecía más bien un racimo de uvas, de donde salía esa sangre, ese jugo de la uva que vamos a tomar hoy en la Santa Cena. Pero ¿por qué sufrió tanto el Señor? Para que hoy usted y yo no creamos que el Señor puede sanar. Y recuerdo que el año pasado empecé a decirle, Señor, aumenta mi fe, sáname, yo te pido por mi vía respiratoria. Y quiero darles testimonio, iglesia, que el Señor me ha regalado salud sobrenatural. ¿Qué quiere decir salud? Que estás sano, pero que Dios te mantiene sano. Después de que no pasaban 4 meses, así le digo, contaditos, 3 o 4 meses, todo el 2023 y lo que va del 2024, ni una sola gripe, ni una sola infección. He podido predicar, he podido grabar los videos, y no es que no haya llegado
la gripe a mi casa. Usted sabe que los bichos entran al colegio y ahí andan tosiendo y uno les da las medicinas y uno ya siente que, porque uno con más edad que ellos, le puede dar hasta más duro. Quiero darle testimonio, no me he enfermado, gracias a mi Señor Jesucristo que puso su mano sanadora sobre mí y lo puede hacer sobre ti esta noche. Dele un aplauso al Señor. Si usted está bien, pero quiere que el Señor lo mantenga bien, yo le voy a hacer un reto. Créale al Señor y empiece a agradecerle esta noche por su salud sobrenatural. Que el Señor lleve su embarazo a un feliz término, que el Señor lo pueda mantener sano para poder seguir yendo a trabajar. Usted sabe, tener salud es una gran bendición para servir al Señor. Que el Señor te mantenga con buena vista para poder seguir leyendo su palabra, para poder seguir hablando. Y también salud, también sanidad divina. Yo anoté aquí algunas condiciones. Yo quiero pedirle que hagamos un ejercicio. Como dice, la Biblia dice desde la cabeza hasta los pies, pasando por los órganos internos. Yo voy a mencionar algunas condiciones de salud que creo en mi corazón el Señor está sanando esta noche. Y cuando usted la oiga, si usted se apropia de eso, levante la mano y diga amén. Porque esta noche el Señor Jesús, vamos a empezar de arriba para abajo, está sanando migrañas y dolores de cabeza en el nombre de Jesús, que no tienen diagnóstico certero o no tienen explicación, pero el Señor Jesús llevó tus enfermedades en la cruz. Dice también lo que escribí acá, que Él está sanando de dolores de oído. Todo esto está en la parte de la cabeza, ¿verdad? Dolores de oído, pérdida de la vista, alergias en la piel. Tal vez tú dices es una alergia y puede ser un herpes, una condición de la piel, infección. En el nombre de Jesús queda sano. Dice la palabra que no hubo en las 12 tribus, no hubo ni uno solo enfermo ni débil al siguiente día. En el nombre de Jesús reciba sanidad de la piel, sanidad de herpes, infección de vías respiratorias, hermano, nariz, garganta, bronquios, pulmones. En el nombre de Jesús, Iglesia Cephal Church, por la sangre de Cristo, reciba sanidad esta noche. También condiciones de la tiroides. Si hay alguien aquí padeciendo de la tiroides, en el nombre de Jesús, el Señor te sana esta noche. ¿Lo puede creer, iglesia? Diga amén si usted lo cree. Tal vez no es para usted, tal vez es para un ser querido. Reciba a la distancia usted sanidad a nombre de su ser querido, como el centurión que vino a pedir sanidad para alguien más. Reciba sanidad también para condiciones del corazón, ¿verdad? Palpitaciones, dolor de pecho, presión arterial elevada, válvulas obstruidas. En el nombre de Jesús, válvulas nuevas, dice el Señor, esta noche por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos bajando entonces un poquito más. Condiciones del cuello, dolor de hombros, en el nombre de Jesús, dolor de espalda. Si quiere cerrar sus ojos un momentito, y esas condiciones del hombro y del cuello, comience por fe a hacer el movimiento que no podía hacer, a girar la cabeza, a mover el brazo, a mover el hombro, y crea que Jesús llevó esa cruz pesada en su hombro y sufrió para que tú hoy puedas recibir sanidad divina. El Cordero Pascual trae sanidad a tu vida, nos libra de todo mal. Hay muchas más condiciones, por ejemplo, bajando un poco más, condiciones del estómago, indigestión, náuseas, úlcera, gastritis, colitis nerviosa. En el nombre de Jesús, reciba salud en su aparato digestivo, en el nombre de Jesús, porque el Padre te ama y Él está aquí esta noche repartiendo milagros entre su iglesia. Él es quien perdona y Él es el que sana todas tus dolencias. Dice amén, iglesia. Yo no sé si habrá problemas también entre nosotros de azúcar elevada en sangre, problemas de diabetes. Reciba, a ver, en el nombre de Jesús reprendemos toda diabetes, le echamos fuera de este lugar. Reciba páncreas nuevo, reciba niveles normales de glucosa en el nombre de Cristo Jesús. Un metabolismo sano, el Señor está sanando, aún dando la salida de problemas de sobrepeso y de obesidad. No es que ahorita vas a adelgazar, sino que el Señor te está dando la salida. Él está corrigiendo el metabolismo, dando dominio propio. Reciba en el nombre de Jesús la sanidad divina para servir mejor al Señor. Arterias obstruidas, y ahí podríamos seguir, hermano. La palabra habla de los órganos del Cordero, órganos internos.
Reciba sanidad divina de problemas de hígado, de vesícula, en el nombre de Jesús. Si hay manchas en ese hígado, si hay diagnósticos preocupantes, el Señor es poderoso para retroceder cirrosis en el nombre de Jesús. Fuera todo temor que vaya a volver esa enfermedad, es permanente, te dice el Señor, yo te he sanado, porque Cristo llevó esas enfermedades en la cruz del Calvario. Todo problema de los riñones también, riñones nuevos, glándulas suprarrenales nuevas, en el nombre de Jesús. También decía que los pies del Cordero, ¿verdad? Yo no sé si hay dolores en las rodillas esta noche, o en los pies, en los tobillos, en las articulaciones, dolores en la pierna, en el nervio ciático, en el nombre de Jesús. Todo desorden hormonal, ovarios poliquísticos, oh Señor, decía desde la cabeza hasta los pies. También el Señor está quitando ansiedad, depresión, insomnio en el nombre de Jesús. Todo se lo debes a Cristo Jesús. Él fue a la cruz para darte salvación y sanidad. Tus pies, el Señor te está guiando en decisiones importantes. Él no permite que te desvíes del camino. Y si te habías desviado, Él te está trayendo de regreso esta noche. Señor Jesús, gracias por guiar nuestros pasos, por guiar a nuestros hijos también. En el nombre de Jesús. Hay una condición más que no quiero dejar de mencionar. Reprendemos todo tumor canceroso o benigno, lo que sea, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera de ese cuerpo y fuera de este lugar. Señor, regálale sanidad a tus hijos amados, porque tú te enfermaste con nuestras enfermedades en la cruz. Tú llevaste nuestros pecados, sufriste nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Gracias. Salud sobrenatural sobre Cephá Church. Levante sus manos y reciba esa bendición. Salud sobrenatural sobre Cephá Church, en el nombre de Jesús, y sanidad divina, porque tú eres poderoso y eres nuestro Cordero Pascual. No hubo en sus 12 tribus enfermo ni débil, ninguno que tropezara, dice la palabra. Gracias, Padre, lo creemos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Diga por favor, Jesús, el Cordero Pascual, me libra de todo mal. Y lastimosamente el tiempo se nos ha ido, pero lo que voy a hacer es decirles, ya no vamos a ver en detalle el último punto, pero solo quiero preguntarles si se fijó en el Salmo 105, como decía que lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermos. ¿Se fijaron en esa parte? Salmo 105, del 36 al 38. El Cordero es mucho más que solo perdón de pecados, también es santidad. Ya vimos cómo Él nos dice acérquense confiadamente. Él es también sanidad, pero lo último, el Señor Jesús es provisión para ti y tu casa. Cree eso, hermano, que el Señor también es poderoso para proveer. Fíjense que los israelitas esa noche eran pobres y salieron ricos. ¿Sabe lo que pasó? Que el Señor les ordenó, vayan donde sus vecinos egipcios y pídanles que les dé oro, plata y vestido. ¿Lo puede decir conmigo? 3 cosas. ¿Qué le pidieron? Oro, plata y... ¿Para qué les iba a servir esos vestidos? Por supuesto para ellos, pero el oro y la plata iba a servir para el tabernáculo. En el desierto el Señor les iba a decir, traigan oro, traigan plata y vamos a construir el tabernáculo. Y siendo esclavos, hermanos, no habiendo tenido nada, el Señor les proveyó. Quiero decirte que en Cristo Él dice que Él es tu buen pastor y nada te faltará. Yo no sé si esta noche alguien está necesitando que el Señor le ayude a pagar deudas, o está necesitando un buen trabajo, o está necesitando las dos cosas, ¿verdad? Un mejor trabajo, está necesitando provisión. El Señor es el que te corona de favores y misericordia. Él envía pacientes, Él envía clientes, Él hace la obra de provisión. ¿Cómo dice la palabra? Mi Dios pues suplirá todo lo que... La vida del cristiano no es que no tenga escasez. Dice, mi Dios suplirá todo lo que os falte. Cuando haya escasez podés confiar que el Señor te va a proveer. Pero debe ser una provisión que usted la crea, que usted la reciba. ¿Cuántos creen que Dios le puede dar más de lo necesario para ti y para tu familia? Amén. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué le digo más de lo necesario? Porque tiene que ser una provisión con propósito. Lo último que le pido que repita, diga provisión con propósito. Era para ellos
y era para construir el tabernáculo. Lastimosamente, algunos la usaron mal. ¿Y para qué usaron el oro? ¿Para construir un qué? Un becerro de oro. Sin el Espíritu Santo y sin la sabiduría de Dios, podríamos mal administrar lo que Dios nos dé. Pero quiero decirle a alguien hoy, y reciba esta palabra en el nombre de Jesús: gracias al Cordero Pascual, Él te va a proveer abundantemente a ti y a tu familia, y te va a dar la sabiduría para administrar bien y para adorar al Señor y para bendecir a tu iglesia, como lo hicieron los que bendijeron el tabernáculo, los que proveyeron. Quiero decirle, yo no sé si algunos serán observadores, pero se está planeando ya, ahorita en abril vamos a decirles cuál es el proyecto 2024, ¿verdad? Y va a ser algo adentro de la iglesia y algo afuera de la iglesia, algo precioso. Pero adicional a eso, hay un hermano entre ustedes que está aquí esta noche y Dios lo ha bendecido en las finanzas. Y Dios le puso a este hermano en su corazón que los ventiladores que usted ve, ¿cuántos han tenido calor esta semana? Hemos roto récord en calor. Los ventiladores ahí están, pero ya tienen no sé cuántos años, más que yo, pero sí son viejitos. Pero hay dos que están nuevos, no sé si los alcanza a ver. No son los últimos, sino los penúltimos. Son dos que están nuevos. Los hermanos que están aquí adelante, dichosos. A ver, tío, levante la mano, a donde está mi tío aquí, dichosos los hermanos que están, porque está pegando 3 veces más viento que los demás. Se pusieron solo para probar cuál de los dos era mejor. Pero quiero que usted sepa que es un hermano de esta iglesia a quien Dios ha bendecido, el que los ha donado. Todos los ventiladores van a ser cambiados, todos van a tirar 3, 4 veces más. Y hay otro hermano de esta iglesia que es ingeniero eléctrico y que él ha ofrecido colocarlos. ¿Quién es el que provee abundantemente, nos corona de favores y misericordia, sino nuestro Señor? Te bendice para que seas bendición. Te bendeciré y serás bendición. Quiero pedirle por favor que se quede sentado ahí donde está, y mientras pasan mis hermanos de alabanza, los hermanos diáconos también, vamos a tomar la Santa Cena, la Pascua cristiana. Por favor diga conmigo: Jesús el Cordero Pascual nos libra de todo mal. Y comience a decirle con sus ojos abiertos, porque ahorita le van a repartir los elementos. Dígale: gracias por tu salvación, gracias por tu sanidad y gracias por tu provisión.